gram negativos. Hoy hablamos de enfermedades producidas por gérmenes anaerobios, ¿no? Entonces, una de las clasificaciones que nosotros hacíamos era clasificarlos en aerobios, anaerobios y facultativos. Dentro de los anaerobios, como vemos, es uno de los gérmenes que muchas veces pues es parte de la microbiota normal. Estamos hablando a nivel de boca, de aparatos genitourinarios, del mismo tracto gastrointestinal, en donde nosotros podemos encontrar pues muchos gérmenes anaerobios, ¿no? Entonces, en algunos de ellos, como a nivel de colon, cumplen un rol muy importante, sobre todo en la fermentación de alimentos. Por ahí que muchas veces el diagnóstico se les hace mucho más difícil, ya que el hecho de aislar un germen anaerobio no indica necesariamente que este sea infectante, sino solo colonizante, ¿no? Ya, entonces, ese es uno de los inconvenientes que tenemos nosotros, sobre todo que muchos de nosotros nos estamos de alguna otra forma acostumbrando a hacer diagnósticos por resultados de laboratorio, lo cual no debería ser, ¿no? Pedimos cultivo por todo y cuando nos reportan, pues, como que nos confunde. Y ante la duda y teniendo una evidencia, lo que decidimos es tratarlo, lo que no debería hacer, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta en diferenciar lo infectante de lo colonizante. No se trata los resultados de exámenes, sino se trata al paciente. Entonces, nuevamente, vemos que las bacterias anaerobias pueden ser parte de la microbiota y por ende uno de los principales causas de infección pues van a ser en su mismo sitio donde están colonizando, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos asociar de manera muy general los anaerobios? Es sobre todo en casos de abscesos. Si nosotros vemos absceso, tenemos que sospechar de que hay un anaerobio, ¿no? Un anaerobio. ¿Qué más? Bacteremias, puede haber bacteremias por anaerobios, infecciones de piel, sobre todo si es que son infecciones ulcerativas profundas, ¿no? En donde nosotros podemos encontrar anaerobios, porque si es una infección de piel superficial, los únicos gérmenes que están asociados son los gram positivos, ¿no? Eh, Podemos encontrar infecciones a nivel de cabeza. ¿Por qué cabeza? Sobre todo por el cuero cabelludo, que es una zona húmeda, a no ser que no tengan cabello y se estén rapaditos, ahí sí no hay tal cosa, ¿no? El cuello es uno de los pliegues, sobre todo en donde frecuentemente vemos, y además en cuello no necesariamente es por piel, sino por la parte interna, podemos decir así, ¿no? Y aparato genital femenino, donde también hay parte de la microbiota que en algún momento, por diferentes factores, se pueden volver infectantes. Entonces, nosotros clasificamos a los anaerobios aquí como anaerobios estrictos, es decir, aquellos que no pueden sobrevivir en presencia de oxígeno, otros que sí son anaerobios, pero que pueden sobrevivir en condiciones en donde hay presencia de oxígeno, y otros facultativos que sí podrían tener pues, una vida aerobia o anaerobia, ¿no? Entonces tenemos que clasificar esos tres. ¿Cuáles son los mecanismos patógenos de esta enfermedad? Sobre todo de las infecciones bacterias, abscesos, ¿no? Uno es la capacidad de evadir la respuesta inmune del hospedador. Recordemos que en zonas anaerobias son muy pocas las células que pueden sobrevivir. Capacidad de adherencia a superficies.
hecho que motiva que se esté asociando a infecciones, sobre todo en órganos sólidos como a nivel de hígado, vaso u otros órganos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Y de repente lo más llamativo y fundamental dentro de la fisiopatología de las infecciones por anaerobios es la producción de toxinas y o enzimas, ¿no? Entonces, muchas de las enfermedades no son ocasionadas por el germen, sino por sus toxinas. Y eso pues complica mucho más, sobre todo el tratamiento, ¿no? Tratamiento, el manejo y mayor mortalidad, porque es bien difícil controlar las toxinas si comparamos pues con los gérmenes, ¿no? Entonces siempre hay que asociar los anaerobios con diferentes tipos de toxinas. Y otro mecanismo que incrementa bastante la patogenicidad es el sinergismo que puede tener con otro tipo de germen. De ahí, cuando yo veo un paciente con absceso o un paciente con una úlcera crónica profunda, siempre tengo que pensar en polimicrobiano, siempre, ¿no? Entonces, lo que comúnmente hacemos, ¿no? Yo veo un pie diabético o veo una úlcera por leishmania crónica sobreinfectada. En todos ellos, nosotros debemos dar un tratamiento antibiótico de amplio espectro. ¿A qué me refiero de amplio espectro? Tengo que coberturar gram positivos, gram negativos y anaerobios, ¿no? Entonces, eso siempre hay que eh, tenerlo bien en cuenta y manejarlo adecuadamente. Y los medicamentos que ya voy adelantándoles son muy simples, pero para eso tenemos que conocer pues qué tipo de gérmenes, cobertura de diferentes antibióticos, que no van a pasar más de 10 antibióticos que usemos, ¿no? Ejemplo, ¿no? Para esas úlceras feas que siempre vienen, yo le doy clindamicina, con clindamicina estoy coberturando gram positivos y anaerobios. A eso le agrego ciprofloxacina para cubrir gram negativos y con esos dos medicamentos que son muy económicos, clindamicina más ciprofloxacino, pues he armado un tratamiento antibiótico de amplio espectro, ¿no? Entonces ya saben, si tienen abscesos, lo que deben hacer, ¿no? Ahí tenemos algunos géneros clasificados, por ejemplo, en los gram negativos tenemos los bacteroides. Los bacteroides, pues, como fragilis, es parte de la microbiota del colon. Entonces, sí o sí yo voy a encontrar bacteroides en heces. Ese no implica que yo tenga infección por bacteroides, ¿no? Entonces, a eso vamos cuando nosotros incidimos en que tenemos que conocer la microbiota, sobre todo de algunos órganos que están muy, podemos decir, por epidemiología, por incidencia, asociados a infecciones para que no podamos cometer el error de tratar gérmenes colonizantes, ¿no? Bien, chicos, yo también me voy a acomodar, no solo ustedes van a estar cómodos, como no tenemos cámara, solo que yo estoy en el hospital, ¿no? Ustedes no sé cómo estarán atendiendo la clase, muchos estarán en sus camitas, muy pocos estarán sentados, algunos ya habrán abierto las diapositivas y así, ¿no? Y si habría una orden de que todos estén con cámaras, ¿aceptarían? Complicado, ¿no? Bien, entonces, eh, pero si ustedes consienten, yo puedo llamar por nombre y decir, a ver, prenda su cámara. Las cosas que vamos a encontrar. Bien, flora colónica, ¿no? Entonces, yo encuentro en heces bacteroides, no implica que sea infección, ¿ya? Otro gran negativo anaerobio, eh, por piromonas, que es parte de la flora oral, es decir, está en la cavidad oral, además en la flora o microbiota vaginal todavía
esta literatura lo pone, y eso que no es tan antiguo, lo pone como flora, ¿no? No es flora, es microbiota, ¿no? Microbiota vaginal. Prebotela es otro que también encontramos nosotros a nivel de cavidad oral, y flora vaginal, ¿no? Fusobacterium tenemos a nivel de colon, en la parte genital femenino y muy poco en la vía de la cavidad oral, ¿no? Entonces, ¿a qué queremos llegar con eso? Miren, cantidad de anaerobios que hay en cavidad oral. Pero podemos continuar con los gram positivos, ¿no? Peptoestreptococo de repente es el principal germen anaerobio que está muy asociado a infecciones, sobre todo en las vías respiratorias, ¿no? Ya que este germen es también parte de la microbiota de la orofaringe y del tracto respiratorio superior. Podemos encontrarlo a nivel de colon. En colon, ustedes saben, los gérmenes son anaerobios, ¿no? Y vaginal. Clostridium, también tenemos Clostridium a nivel de colon. Por ahí, cuando hay un desequilibrio de gérmenes por el uso de antibióticos, pues lo que vamos a tener es una diarrea pseudomembranosa, ¿no? Tenemos diarreas o medicamentosos, lo que nosotros conocemos, ya que hemos eliminado los gram positivos, los gram negativos, y como no hemos coberturado anaerobios, hemos seleccionado el Clostridium perfringens, y eso es lo que ocasiona, no, el Clostridium difficile, ¿no? Y eso ocasiona diarreas, ¿no? Las diarreas por antibióticos, ¿eh? Bien, ¿qué más tenemos? Propionibacterium, actinomyces, que también es parte de la flora oral. Entonces nosotros como conclusión podemos sacar ahí, si yo voy a pedir cultivo de esputo y me aíslan cualquiera de estos gérmenes, requerirá tratamiento, y, y las guías internacionales ya no contemplan cultivos de secreciones, es decir, ya no hay cultivo de esputo, ni siquiera secreciones de herida, porque estas también se colonizan rápido, ¿no? ¿Qué más podemos sacar? ¿Qué conclusión de esta diapositiva? Si yo, bueno, no somos odontólogos, pero tenemos que orientarlos, para eso estamos nosotros. ¿Qué medicamento deberían dar como profilaxis, no? ¿Qué les han dado? Alguien que se acuerde que eran los odontólogos como profilaxis en curas o extracción de dientes. A ver, chicos. Amoxicilina con la mayoría de dentistas trabajan. Amoxicilina, bien, bien, chicos. Uno está despierto, ¿no? Los demás da sueño. Así que les haré unas diapositivas con sus muñequitos. Ya, amoxicilina, y es clásico, ¿no? Inclusive dan amoxiclavulánico. Pero cuando yo veo la microbiota, que va a ser el agente causal si es que ocurriera una infección, pues como que no me cobertura mucho, ¿no? Lo ideal sería una clindamicina. Clindamicina te va a cubrir anaerobios y te va a cubrir gram positivos, ¿no? Entonces, cosas tan básicas, siempre y cuando yo sepa, pues, cuál es la microbiota en diferentes áreas y, y qué antibiótico usar, ¿no? Entonces, con clindamicina estaría mejor coberturado una profilaxis o un tratamiento en caso de infección periodontal, ¿no? Entonces, si es que alguien tiene amigos por ahí, un alcance, ¿no? Eh, y otra cosa que nosotros podemos concluir es que si el paciente tiene convulsiones, trastornos de sensorio, se puede aspirar, y dentro de los gérmenes para aspirarse están ellos, los los anaerobios, ¿no? Entonces una neumonía eh, por aspiración tenemos que sospechar sí o sí que es por anaerobios, sin descuidar los otros tipos de gérmenes, como los gram positivos, ¿no? Ya hay una neumonía aspirativa, sí o sí tiene que ser coberturado con un antibiótico para gram, o digo para anaerobios, ¿no? Y entre ellos tenemos
clindamicina, ¿ya? No se vayan a olvidar eso. Nosotros, a diferencia de otros profesionales, damos antibióticos sospechando para qué probable germen. No damos, pues, no amoxicilina para vías respiratorias, ciprofloxacino para vías urinarias, y pensamos, pues, que el germen está ubicado solo en esa área. No. Si van a dar antibióticos, y siempre lo he dicho desde la primera clase, por lo menos tienen que sospechar qué germen quieren coberturar, ¿no? Seguimos con la taxonomía. Acá tenemos bacilos gram negativos. Ya hablamos de los bacteroides, Fusiobacterium, Porphynoroma, Prevotella, todos, ¿no? Cocos gram negativos, que son muy pocos, que ni siquiera tenemos, pues, aislados estos gérmenes, como es... tenemos Actinomyces, Eubacterium, Mobilimpus y así, ¿no? No son tan frecuentes, pero sí hemos encontrado, sobre todo, pacientes por actinomyces, y muchos de ellos, muchos asociados a un procedimiento odontológico. Cocos gram positivos, de repente el que más resalta es el Pectostreptococo, que es el principal agente causal de neumonías aspirativas, ¿no? Estreptococos, también hay los cocos gram positivos anaerobios, anginosos, intermedios, pero como agente infectante, pues de repente nos podemos quedar con el anginosos, ¿no? Los demás, como que no tiene mucha relevancia, ¿no? Entonces, seguimos en la clasificación de ese tipo de gérmenes, ¿no? Entonces, ¿qué ocasiona o cuál es el agente o la molécula que ocasiona, pues, la enfermedad? Por ejemplo, en Clostridium perfringens, ¿qué enfermedad o infección va a producir? Ahí tenemos gangrena gaseosa, ¿no? Y la gangrena, pues, es una urgencia infectológica, porque si no el paciente se va a morir. ¿Qué más tenemos? Ahora, ¿quién ocasiona la enfermedad o el cuadro de la gangrena? Alfa-toxina. Como vemos, no es la bacteria el que está ocasionando la lesión, sino la toxina, ¿no? Toxinas. Otras enfermedades entéricas tenemos del mismo Clostridium perfringens tipo A, que tiene una enterotoxina y por ende pues va a ocasionar diarreas, ¿no? ¿Qué más tenemos? El perfringens tipo C, enteritis necrotizante, muy rara vez, pero sí tenemos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Y una infección que siempre deberíamos sospechar si es que nuestro paciente presenta diarreas, ¿no? Sobre todo hospitalizados después del quinto o séptimo día y ha estado con tratamiento antibiótico. Y para eso tenemos pues el Clostridium difficile, ¿no? No necesariamente el Clostridium difficile es el que ocasiona la enfermedad, sino su toxina tipo A, ¿no? Esa citotoxina, que sí lo podemos nosotros aislar en heces, ¿no? El Clostridium septicum, muy raro que hemos encontrado, una enterocolitis en pacientes con inmunosupresión fagocitaria, ¿no? También podemos nosotros clasificar las formas clínicas, y ahí tenemos dos tipos, ¿no? Tétano y botulinismo, ¿no? Clostridium tetani por su también enzima, miren, no es toxina, tetanoplasmina, y el botulinum por el botulinismo por toxinas botulínicas AS, ¿no? Entonces, este cuadrito de alguna otra forma nos resume
a qué tipo de infecciones está asociado cada agente o cada germen anaerobio. Seguimos con las formas clínicas. Ahí vemos bacteroides. Bacteroides dijimos que es parte de la microbiota del tracto gastrointestinal y oral, ¿no? Entonces, con solo yo saber dónde lo puedo encontrar, ahí tenemos absceso intraperitoneal, visceral, puede llegar a sangre y con eso pues puede ocasionar estiomielitis, meningitis, abscesos, ¿no? Bacteroides fragilis, ¿no? No fragilis, sinusitis crónica y muchos pacientes carecen de eso, le dan amoxiclavulánico, todos pensando que es gram positivo sobre el estreptococo y pues la sinusitis puede ser por un anaerobio, ¿no? ¿Qué más tenemos? Prebotela, absceso cerebral, sobre todo teniendo como foco la región odontológica, ¿no? Periodontal, ¿no? ¿Qué más? De ahí que el tratamiento para meningitis siempre asociamos con metronidazol porque asumimos que puede ser un gran, o digo, un anaerobio, ¿no? Por piromonas, eso sí o sí es a nivel periodontal. ¿Qué más tenemos? Fusiobacterium, como ven, infección pulmonar necrotizante, eso sobre todo en casos de neumonías aspirativas, ¿no? Aspirativas, ¿no? ¿Qué más? Dentro de ello, ahí tienen cantidad de cepas, Clostridium perfringens, es el que ocasionaba, ¿qué cosa, chicos? ¿Qué ocasionaba Clostridium perfringens? Ya se olvidaron, ¿no? Gangrena gaseosa, ¿no? Gangrena gaseosa. Pero si es que hace una bacteremia, por la bacteremia pues puede llegar a cualquier parte del organismo y no necesariamente van a, podemos decir, ser los principales agentes, ¿no? No necesariamente van a desarrollar en los diferentes órganos, pero en algunos sí van a ocasionar infecciones, sobre todo abscesos, ¿ya? Abscesos. Todo el que llega a sangre tiene alta posibilidad de desarrollar alguna enfermedad en cualquier parte del organismo, ¿no? Entonces, y los anaerobios pues no son la excepción. ¿Qué más tenemos? El septicum no está muy, no es tan, su incidencia no es tan alta. Tenemos acá cantidad de Clostridium, pues lo que nos interesa. Tenemos difícil, diarrea asociada a antibióticos, el botulinismo, síndrome neurológico, botulinismo, y el tétano, que nosotros conocemos como la enfermedad de tétanos, ¿no? Y es muy frecuente ver tétanos, pero ya no pues con las manifestaciones clínicas que nos describen todavía la literatura, eh, sobre todo a nivel de libros, ¿no? Tétanos. Entonces, ¿cuándo yo debo sospechar que una infección probablemente sea por anaerobios? Uno, cuando la infección es adyacente a mucosas. Por ejemplo, una úlcera perigenital, ¿no? Y eso es muy frecuente ver sobre todo en pacientes HCH, ¿no? Es decir, pacientes que tienen una conducta sexual en relación contra natura, ¿no? ¿Qué más tenemos a nivel, por ejemplo, de conducto auditivo, a nivel oral, todo lo que es mucosa? Deberíamos nosotros sospechar que puede ser una infección por anaerobios. El mal olor de las secreciones es otro dato clínico que nos mencionan para sospechar de infecciones por anaerobios, ¿no? Gas o crepitación en tejido infectado, que también debería hacernos sospechar, ya sea para solicitar las pruebas o para dar un tratamiento empírico, ¿no?
¿Qué más tenemos? Infección asociada a tejidos necróticos, ya que muchos de ellos están asociados a toxinas, por ende, lo que es la necrosis a nivel tisular es muy frecuente en ese tipo de infecciones, ¿no? Gram compatible con anaerobios, eso ya es laboratorio. Granos de azufre en actinomyces, eso se puede confundir fácilmente con micosis de implantación, ¿no? Eh, Mordedura de una persona o animal. Recuerden que la microbiota, tanto de animales como del hombre, está lo que es anaerobios, ¿no? Entonces, una mordedura de perro, que es muy frecuente ver, ¿qué medicamento voy a prescribir? Si yo sé que el perro tiene gérmenes anaerobios dentro de su cavidad oral, probablemente la infección sea por anaerobios. Por ende, tengo que dar, ¿qué cosa, chicos? Clindamicina, no se los olvide eso, ¿ya? Entonces, hoy viene una licenciada eh, que supuestamente le ha mordido un perro, ¿no? Pues dijo, estaba desesperada, le dijo a otro colega, doctor, me ha mordido el perro, ¿no? Y el doctor le dice, ¿qué? ¿Un perro? Sí. Y me imagino que debe ser un chihuahua, ¿no? Porque si fuera un perro normal, te hubiera devorado, ya que la licenciada, pues, no llega al 1,50 m, creo, ya. Pequeñita, ¿no? Entonces, imagínense un perro grande, un bocadito y así. Qué malos, ¿no? Así son chicas, los varones son malos. No vale confiar en ellos. Entonces, en ese tipo de pacientes, nosotros tenemos que sí o sí dar o coberturar gérmenes anaerobios, ¿no? Clindamicina, no se les ocurra, ¿ya? Clindamicina. Infección dentaria, de antes ya comentábamos que lo ideal para una profilaxis debería ser clindamicina y no amoxicilina, ¿no? Infección tras cirugía de abdomen o pelvis, nuevamente a lo mismo. Recuerden que en cavidad, sobre todo a nivel de colon, tenemos cantidad de gérmenes anaerobios y si eso ha sido de alguna otra forma invadido, definitivamente pues que la diseminación es esperable por gérmenes anaerobios, ¿no? Negatividad de los cultivos. Yo tengo un paciente con absceso, le envío a cultivo y me reportan negativo, negativo, negativo. Y sigue supurando, ¿no? Entonces nosotros, a pesar de que el laboratorio nos diga que es negativo, deberíamos darle a un tratamiento empírico pensando en anaerobios. ¿Qué más? Trayectos fistulosos, sobre todo en actinomyces, ¿no? Actinomyces. Todo absceso tiene que ser drenado, pero igualito el tratamiento también tiene que coberturar los anaerobios, ¿no? Un momento, chicos, me está. Hola, buenas. No se escucha, mala suerte, ¿no? Bien, sigamos. ¿Qué más tenemos? Eh, Abscesos, ¿no? Entonces, en abscesos sí o sí, como ustedes dicen de cajón, anaerobios, ¿no? ¿Qué le voy a dar? Clindamicina. Otra característica, gangrena gaseosa, fascitis necrotizante, o cuando hay crépitos, todo eso, pues es anaerobios, ¿no? Falta de respuesta a un antibiótico, le estamos dando ceftriaxona, meropenem, imipenem, y el paciente sigue con el cuadro. También debemos sospechar de anaerobios, ¿ya? Anaerobios. Entonces, son algunos, no todos,
algunos factores que nos podrían hacer sospechar de infección por anaerobios, ¿no? Entonces, ya saben, nuevamente repetimos, infección a nivel odontológico, otorrinolaringología, tenemos Prevotella, piromonas, que son comensales, pero que podrían ocasionar infección si las condiciones se dan, ¿no? Entre ellas tenemos el síndrome de Lemierre, que está ocasionado por el Fusobacterium necrophorum, ¿ya? Entonces, el Fusobacterium está asociado a ese tipo de infección, ¿no? Las infecciones pueden ser neumonía, sobre todo en neumonías aspirativas. Entonces, en ellos, igualito. Hay que asociar siempre a gérmenes que estaban inicialmente colonizando la cavidad oral. Bacteroides, Prevotella, Fusobacterium, Streptococcus, todos ellos deberían ser coberturados en una neumonía aspirativa, ¿no? Intrahospitalaria, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta la microbiota, que es la principal fuente de microorganismos para las infecciones, ¿no? Intraabdominales también debe sí o sí ser coberturado los anaerobios, porque al ser parte de la microbiota y dadas las condiciones se vuelve infectante, sobre todo en infecciones de herida operatoria o de sitio operatorio, ¿no? Ginecológico, igualito, todo lo que es pelvis, también nosotros coberturamos siempre con antibióticos para gram negativos, ¿no? De ahí que la asociación, por ejemplo, una infección intraabdominal o pélvica, ceftriaxona más metronidazol, o ciprofloxacino más metronidazol, ¿no? Entonces, este es ya el tratamiento casi estándar para ese tipo de infecciones, ¿no? Sistema nervioso central, los abscesos, sobre todo, abscesos cerebrales, debería ser coberturado con antibióticos para anaerobios, ¿no? Infección de partes blandas, muy raro, a no ser que sea una úlcera crónica, infecciones óseas, enteritis necrotizante, que es ocasionado por el Clostridium perfringens, que pues nosotros podemos o debemos tratar con mucho cuidado, ya que como cualquier otro Clostridium, al eliminar los gérmenes liberamos más toxinas y el daño es peor, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta ese punto de las toxinas, ¿ya? Enterocolitis del paciente neutropénico, tiflitis, Clostridium séptico, ¿no? Entonces son las formas clínicas que yo podría encontrar. Ahí tienen nuevamente un cuadrito ya para ustedes, para que puedan asociarlo a diferentes tipos de gérmenes, las formas clínicas, ¿no? Clínicas. Lo bueno de que la mayoría de estos gram negativos se podría coberturar con los medicamentos para anaerobios comunes que vemos, ¿no? Clindamicina, tenemos metronidazol y todos los carbapenémicos, ¿no? Ahí tienen el tratamiento, metronidazol, clindamicina. Para ustedes que sepan eso es más que suficiente, ¿no? Las carbapenems coberturan anaerobios, así que cuando nosotros vemos meropenem más metro o más clinda, ¿qué quieres tratar? ¿No? Ese es el punto, ¿qué quieres tratar? ¿Ya? Igual, como ven, metro más clinda va muy bien para ese tipo de gérmenes, ¿no? Entonces, como ven, pues es extenso el tema de gram negativos, ¿no? Pero la mayoría está, ¿dónde? En cavidad oral y órganos o vísceras huecas, ¿no? El Clostridium difficile, vamos a tocar este punto, es un anaerobio que ya dijimos de antes, formador de esporas, por ende tiene sus toxinas. Tiene una enterotoxina que es el que ocasiona la manifestación clínica de diarreas, náuseas, vómitos que se podría presentar, ¿no?
Toxina, citotoxina, también, pero no está asociado como la toxina A, factor de adhesión y aluronidasa, ¿no? Entonces son algunos componentes que de alguna otra forma podría ayudar a que la infección sea mucho más severa, ¿no? Los signos y síntomas, de repente, muchos los hemos tenido ya, lo que es eh, el Clostridium difficile, ¿no? No como colonizante, porque como colonizante deberíamos tenerlos todos. Dolor abdominal, fiebre, distensión abdominal, náuseas, vómitos. Como ven, es bien inespecífico, ¿no? Esto fácilmente podría ser hasta una gestación, cuando uno no está seguro de todo, sospecha, ¿no? Le dice, ¿cuándo hace su último periodo? Ni se acuerdan. Y como que uno dice, hoy tiene dolor abdominal, tiene náuseas, tiene vómito. Eso podría ser, ¿no? Y cuando les pides positivo, su ecografía, niños de 25 semanas, 30 semanas. Curioso, ¿no? 4 meses no les visita Andrés y piensan que no pasa nada, ¿no? Eso es interesante, ¿no? ¿Qué más? Diarreas, no siempre, pero algunas veces pueden ser con sangre, ¿no? Entonces, como vemos, es bien inespecífico los síntomas por anaerobios, ¿ya? Por anaerobios, sobre todo a nivel de Clostridium difficile, ¿no? Ese Clostridium difficile da a pacientes hospitalizados, ¿no? Diarrea, directamente nosotros damos metronidazol. ¿Cuáles son los factores de riesgo para ese Clostridium? Antibióticos, mira, cantidad de antibióticos, nos damos para todo antibióticos, y eso hay que corregir, hay que ya sacar de la cabeza que la ceftriaxona cura todo, no es así, ¿no? ¿Qué damos? ¿O quién induce más a Clostridium difficile, no? Clindamicina. Clindamicina es un antibiótico muy asociado a diarreas por antibióticos. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces ahí tienen cómo es la patogénesis. Estoy de alguna otra forma revisando lo que un paciente ingresó. Hacemos antibiótico terapia. Con eso alteramos la microbiota colónica, es decir, eliminamos gram positivos, gram negativos y seleccionamos a los gram negativos, ¿no? Una vez que los gram negativos, o digo los anaerobios, proliferan, estos van a ocasionar enterotoxinas y eso pues es el que causa la inflamación y la enfermedad a nivel del sistema, del tracto digestivo, ¿no? Entonces ya saben, ¿ya? De alguna otra forma muy simple lo que es la fisiopatología, ¿no? ¿Cómo tratamos? Sencillo, metronidazol, que es lo primero que damos, pero por vía oral, porque si le dan endovenoso no va a llegar al lumen intestinal, no hay una venita pues que esté cruzando el lumen intestinal y por ahí esté goteando metronidazol, ¿no? Cuando no funciona metronidazol, nosotros podemos usar vancomicina, pero me dirán, pues, pero doctor, vancomicina no es para anaerobios, es para gram positivos. Sí, en eso tienen razón, pero Clostridium es un gram positivo anaerobio, entonces tratamos por el otro lado como el positivo, ¿no? Entonces siempre hay opciones, ¿ya? Siempre hay opciones. ¿Qué más tenemos? Igual, ¿no? Es decir, después de banco ya no hay otro medicamento. Nosotros no tenemos vancomicina vía oral, así que estamos muy limitados en eso. Estados Unidos lo tiene vancomicina por vía oral. Esperemos que algún día llegue y si no, tenemos nuestro metronidazol, ¿no? Pero, pues tratar una diarrea pseudomembranosa por antibióticos es muy complicado porque tenemos que regenerar la microbiota para que haya un equilibrio, ¿no? Y a eso viene pues ¿qué? El trasplante de microbiota, es decir, trasplante de heces fecales. Toman heces fecales de otro paciente y te lo ponen, pues. Y con eso puedes recuperar la microbiota que has eliminado por el uso indiscriminado de antibióticos, ¿ya? El problema es que no sabemos si estas heces tienen otras enfermedades. Y no sé qué tanto quieran ustedes hacer ese trasplante, ¿no?
Así que chicos, no usen muchos antibióticos, si no van a llegar a eso del trasplante de heces, ¿no? Bien chicos, un descansito de 53, unos 7 minutos, ¿ya? Y continuamos. Estoy viendo, estoy ¿O viendo. quieren seguir nomás ya? No, airense, ya debe estar durmiendo.